demandante solicita copia de las comunicaciones entre los representantes de los estados de Perú y Chile con relación al caso de espionaje a favor de Chile, sobre el cual los presidentes de ambos países han manifestado su complacencia por el fin de la crisis. Textualmente. Señora Presidenta, son dos las causales por las cuales esta demanda deviene impulsada. La primera, clarísima, es la falta de agotamiento de la vía administrativa prevista en el artículo 62 del Código de Justicia. Si bien es cierto que el demandante presentó una solicitud a través de transparencia para acceder a estas comunicaciones, no cumplió con este requisito indispensable de volver a comunicar a la Cancillería ante la negativa de la primera respuesta que le dio la Oficina de Transparencia, ¿no es cierto?, reiterando su pedido, de tal forma que la Cancillería pudiera ratificarse en su negativa o darle una respuesta modificando su posición primigenia o guardando silencio, en cuyo caso recién la vía administrativa previa hubiera quedado agotada. Es evidente que esta posición, señora jueza, no es pacífica. A lo largo de la jurisprudencia en nuestro país, el que la sola solicitud a transparencia implique el agotamiento de la vía administrativa previa o la necesidad de una ratificación mediante una segunda comunicación que está prevista expresamente en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, ha merecido posiciones contradictorias, inclusive dentro de las ejecutorias del Tribunal Constitucional. Sin embargo, señorita jueza, yo me permito respetuosamente llamar su atención en el anexo 1D que hemos presentado con nuestra contestación a la demanda, en el cual hemos presentado una sentencia del Tribunal Constitucional con la nueva conformación, ¿no es cierto?, en el cual, en el fundamento segundo, ya se establece la obligatoriedad de esta comunicación. Entonces, esta situación de controversia que se venía suscitando ha quedado ya zanjada y determinada con estas historias que están evacuando el Tribunal Constitucional. Evidentemente, este anexo 1D, nosotros estamos refiriéndonos a su fundamento segundo, ¿no?, que se refiere a este aspecto en concreto. No estamos presentando esta ejecutoria ni las otras ejecutorias como ejemplo de casos similares a este. Este es un primer caso que tenemos sobre una situación, ¿no?, en el cual se está pidiendo la exhibición de documentos de naturaleza. Entonces, mal se hace por parte del señor demandante en cuestionar la validez de estas ejecutorias, pretendiendo, ¿no es cierto?, darle otro sentido a la presentación de estos documentos. Una segunda razón por la cual esta demanda debe ser declarada improcedente es evidentemente incuestionable. Ante la existencia de una vía procedimental específica. El artículo 5 del Código Procesal Constitucional, numeral 2, dice: es causal de improcedencia la existencia de procedimiento específico. Se está refiriendo
al proceso contencioso administrativo. Un habeas data no es sino un amparo especializado. A eso, en ese tema, la doctrina se ha referido con muchísimo. Entonces, las ejecutorias que son más frecuentes, donde se señala que estas acciones constitucionales son de carácter urgente, excepcional y residual, ¿cierto?, que son recogidas en reiteradas jurisprudencias ejecutorias del Tribunal Constitucional, también son de aplicación para el Estado. Por esta razón, nosotros estamos señalando que esta es una segunda razón por la cual esta demanda debe de ser desestimada por inconsistencia. Cabe señalar, señorita jueza, que si bien la ley de transparencia en algún momento establecía como vías alternas el habeas data y la vía contencioso administrativa como a decisión demandante, esta ley ha quedado tácitamente modificada por la ley procesal constitucional. Es profesamente, ahora señala que el habeas data es excepcional y residual. En consecuencia, no hay en la demanda ninguna referencia que justifique que se haya obviado recurrir a esta vía específica del contencioso administrativo. No hay pues ninguna justificación, ¿no es cierto?, que pudiera significar que hay una situación de urgencia que justifique que se haya tenido que se haya invocado para acudir al habeas data. Evidentemente, no siendo invocada, menos ha sido acreditada como corresponde y lo dispone el Código Procesal Constitucional. Ahora bien, hecha esta fundamentación sobre efectos procedimentales, voy a permitirme hacer referencia ya al fondo del tema. Señorita juez, el inciso quinto de la Constitución establece pues efectivamente que hay un derecho a acceder a la información pública de manera inmotivada. Sin embargo, la propia norma constitucional plantea situaciones de excepción y esas situaciones de excepción se señalan, se excluye aquellas que por ley o por razones de seguridad nacional están fuera de esta publicidad de la información. En consecuencia, el derecho de acceso a la información su acceso no es sin límite. Esta restricción, estas situaciones de excepción están reguladas expresamente en la Ley de Transparencia. Me refiero, señorita jueza, en el caso concreto que ahora nos trae ante su despacho, nos estamos refiriendo al artículo 16, numeral 2, literal B, que refiere la información de naturaleza reservada. Esa es la norma que nosotros estamos invocando expresamente para señalar por qué estamos excluidos de no exhibir la información que nos ha sido solicitada. Esta norma literalmente dice: información que al ser divulgada
oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros países. Esta excepción nos legitima, legaliza, ¿no es cierto?, el rechazo que ha habido por parte de la Cancillería para proporcionar la información ahora demandada. Estamos, pues, señorita jueza, protegiendo aspectos constitucionalmente relevantes. Ahora bien, a lo largo de la tratativa con el gobierno chileno, en el caso que nos está ocupando, hay una práctica diplomática que se tiene que respetar. Estamos como Estado obligados a respetar, no solamente la Cancillería, sino todos los órganos del Estado, porque es algo de interés nacional, que debe de primar sobre un interés particular en este caso. Señorita juez, las notas diplomáticas pueden ser de diferente naturaleza. Hay notas diplomáticas que son cursadas entre los estados a sabiendas que van a ser de público conocimiento. Así, por ejemplo, cuando se cruzan notas diplomáticas para celebrar un tratado al amparo del Convenio de Viena, se sabe que esas notas diplomáticas sí van a ser públicas. Como hay otras notas diplomáticas, por ejemplo, cuando en mi condición de procurador debo de defender al Estado en órganos internacionales, ¿no es cierto?, y debo de acogerme a la inmunidad de jurisdicción o inmunidad de ejecución, yo curso una nota diplomática a la Cancillería del Gobierno extranjero, sabiendo que esa nota diplomática va a ser difundida. Esa es su finalidad, precisamente por eso la curso, para que esa nota diplomática sea de conocimiento del órgano jurisdiccional extranjero. Sin embargo, existen situaciones, temas que por su complejidad, ¿cierto?, deben ser estas notas protegidas bajo una reserva que el Estado como extranjero está obligado a respetar. Estas son prácticas diplomáticas, señorita jueza. Está en la base de que los países que se están cursando estas notas diplomáticas saben que estas notas diplomáticas tienen la naturaleza intrínseca, inmanente, de que son reservadas y que los estados nos obligamos a mantener esa reserva. A nadie en ningún país del mundo se le puede ocurrir dar a conocer una nota diplomática que ha sido cursada con la naturaleza de reservada. Esta defensa principista que tiene la Cancillería para haber rechazado la petición del señor demandante, ¿no es cierto?, es también un espejo de lo que está sucediendo con el gobierno chileno. En Chile también se está pretendiendo, a través de una entidad, ¿cierto?, una entidad periodística, acceder a las notas diplomáticas. Entonces, Chile también está rechazando, porque en la base de esta reserva está la confianza recíproca entre los estados. Esa confianza recíproca nosotros no la podemos quebrar, porque si la quebramos van a afectar estas relaciones diplomáticas a las que se refiere la excepción.
a que ha hecho referencia de la ley de transparencia. El señor demandante pretende llevar a confusión señalando de que como el tema del espionaje, entre comillas, ha concluido, ha sido zanjado, ya no existe lugar a guardar esta reserva. Grave error, porque ese es otro supuesto que contempla la misma ley de transparencia. ¿Cierto? Cuando están en negociaciones, se mantiene la reserva. Entiende que cuando hemos concluido la reserva. Pero ese es otro supuesto. Y ese supuesto nosotros no lo estamos invocando. Estamos invocando las relaciones diplomáticas que pueden ser vulneradas. Entonces, señorita jueza, estamos pues ante instrumentos de comunicación entre estados. Es una correspondencia oficial. Documentos reservados para comunicaciones de importancia sobre temas que atañen a las relaciones internacionales que competen al Ministerio de Relaciones Exteriores. Evidentemente, por esa importancia, pueden tocar temas de alta sensibilidad. Entonces, en razón de eso, la práctica diplomática obliga a mantener su reserva. Esta es una posición general, no que la podríamos repetir sin ninguna modificación, cualquiera sea la situación. No es una defensa que se haya armado para el caso concreto. No, esta es una posición principista que tiene un respaldo constitucional. Ahora bien, entre los estados, en este trato, en esta conducta, se sabe que estas no pueden ser. Sin embargo, entendiendo que hay situaciones que deben darse a conocer al público, los mismos estados están dialogando con la diplomática para sacar un tema altamente delicado, ¿no es cierto? Convienen en que ambos estados van a dar a conocer aspectos sustanciales de lo que se está tratando a la opinión pública. O sea, no es que se está manteniendo un secreto irrestricto, no es eso. Incluso, permítame ser comentar, cuando se está en esta discurso de notas diplomáticas, hay conversaciones incluso cuando a partir de una nota diplomática, porque en el expediente vamos a percibir de los documentos que nos han contado, cada vez que recibíamos una nota diplomática o cursábamos una nota diplomática, había un comunicado oficial de Cancillería, o sea, de la más alto nivel, dando a conocer a la opinión pública qué cosas se estaba tratando, en un afán, evidentemente, de tratar de equiparar el derecho a la información con este otro derecho fundamental en las comunicaciones de naturaleza. Incluso, en el caso nuestro, ya mencionamos bien el mensaje del presidente. Él mismo salió y anunció que este tema había quedado zanjado. Y él dejó que a consideración del gobierno consideramos satisfechas las declaraciones por parte del presidente.
Entonces, señora, hay pues, como vuelvo a repetir, una situación que pone en grave riesgo la confiabilidad del Estado peruano ante todos los países a partir de este caso. Porque si se rompe esta reserva, todos los países van a saber que no somos confiables, que no podemos mantener esa reserva permanente, que ambas partes sabemos y no sabemos controlar. Las consecuencias pueden ser graves. Pero le digo, no hay un caso, no hay un solo caso en el cual estas notas de documento hayan sido publicadas necesariamente y gozaban del preparado de la reserva de datos. Señorita Cruz, esta no es una defensa personalizada que se va a adelantar. Esta defensa se hubiera hecho a partir de lo que Gloria es una posición es una posición de defensa de los intereses del Estado en base a los puestos de me permito respetuosamente solicitarle que se declare la improcedencia de la acción y si no fuera eso se parece en último caso declarar la impunidad. Gracias. Muchas gracias. Venimos a su despacho a tener una demanda de habeas data ante la negativa de la Cancillería de satisfacer nuestro derecho a acceso a la información pública en el patrocinado respecto de un ámbito del ejercicio de función pública. Esto es muy importante tener en cuenta. Acá no se trata de solicitar aspectos ilegales o aspectos prohibidos, se trata de solicitar información respecto del ejercicio de la función pública del Estado en el ámbito de las relaciones internacionales. Por ende, es un ámbito típicamente sujeto a transparencia, típicamente sujeto a fiscalización y a todos los principios que informan el Estado de Derecho. Por ende, acá no se está en el ámbito de cuestiones de Estado, cuestiones al margen de la fiscalización y el ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Y entonces lo que se ha solicitado son las copias de las comunicaciones entre los representantes del Estado peruano y del Estado chileno en relación al caso del espionaje a favor de Chile, sobre el cual los presidentes de ambos países se han manifestado públicamente respecto de del proceso mismo que trataron este asunto, como de la solución del tema. El tema ha sido clausurado, el tema ha sido solucionado, el tema ha sido absolutamente superado, por ende se trata, diría yo, de un hecho histórico. Más allá de que esto hecho que haya ocurrido hace algunos meses, desde el punto de vista de la controversia, es un hecho absolutamente superado entre ambos países, al punto que se han restablecido todas las relaciones de estos países y se ha difundido plenamente esta situación. La defensa de la demandada plantea dos grupos de alegatos. El primer grupo de alegatos está vinculado a la improcedencia de la demanda y desde el punto de vista del demandado, tal como hemos expresado ya en nuestro escrito de opinión acerca de la constitución de la demanda, estos alegatos de improcedencia son manifiestamente contrarios no solamente al régimen jurídico que se establece para el caso de la acción de habeas data o del proceso de habeas data, sino también a cómo el Tribunal Constitucional ha venido interpretando este régimen jurídico. No en una sentencia, que por lo demás habría que ver si la sentencia se refiere específicamente al caso, y además si la sentencia establece algún criterio de precedente vinculante, sino en múltiples sentencias. Esto es una jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional, y tal como damos cuenta en el escrito de contestación a la redundancia, la contestación de la demanda,
Incluso en muchos casos el Tribunal Constitucional ha establecido de manera expresa que esos criterios son de cumplimiento obligatorio por parte de jueces y tribunales, precisamente ante interpretaciones como las que ahora plantea como válidas la defensa de la demandada. De manera tal que en ese punto no me voy a extender mucho porque está clarísimo que estas reglas de interpretación que pretende la parte demandada son absolutamente contrarias al régimen jurídico de la habeas data. Brevemente voy a repasar. Se plantea que el demandante o el solicitante tiene que insistir. O sea, hay una primera denegatoria, no respuesta, y el demandante tiene que insistir, ¿no?, a la entidad pública en su pedido. Y luego se plantea de que ante la negativa o el silencio de esta segunda petición, el demandante tiene que agotar la vía previa. Tiene que agotar una vía previa, y después que agote la vía previa, ¿no?, tiene que ir a un procedimiento contencioso administrativo. Este tipo de interpretación es lo que típicamente el profesor García Enterría ha denominado como entender los requisitos y los requisitos de la administración y el acceso a la justicia como una barrera de obstáculos. Esto lo único que hace es interpretar la Constitución y la ley, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las dificultades de cómo ponerle obstáculos a las personas para el ejercicio de su derecho. No estamos hablando de un derecho fundamental, no estamos ante una pretensión que requiere, pues, que puede esperar, una pretensión que pueda ser más o menos aplazable en el tiempo. El derecho a acceso a la información pública se caracteriza por su inmediatez, es decir, el tiempo en el que se entrega la información es crucial para satisfacer el derecho, forma parte del contenido del derecho. Esa es la razón por la cual los plazos que se establecen en la Ley de Transparencia de la Información Pública para acceder a la información son muy breves. Son 7 días, 12 días, perdón, y 7 días adicionales, y en el caso del Código Procesal Constitucional establece 10 días. Es mucho menor que los plazos ordinarios que tiene la Administración para atender cualquier otro asunto. Por ende, plantear que el demandante o el solicitante tiene que recorrer todas estas barreras de obstáculos, ¿no?, es absolutamente contradictorio con la estructura, cómo ha sido configurado este derecho fundamental para garantizar su atención por parte de las administraciones públicas. El artículo 62 es clarísimo del Código Procesal Constitucional. Al margen de o después de la solicitud de fecha cierta presentada por el demandante, no se requiere agotar ninguna otra vía previa. Tampoco se requiere que el demandante insista a la administración pública cuando la administración pública ha denegado el pedido o simplemente no ha contestado. No resulta absolutamente ingenuo, ¿no?, por decirlo menos, pensar que una administración pública que me ha dicho que no puede acceder a una información, ¿no es cierto?, ante mi insistencia, ¿no?, va a retroceder en esa decisión tomada. Eso lo único que hace es simplemente plantear, como ya decía, hay una situación que no se corresponde con la naturaleza de este derecho fundamental. Y finalmente, en este punto, se plantea que la acción de habeas data o el proceso de habeas data es subsidiaria a la vía de amparo. Si uno revisa la regulación del habeas data, tiene reglas especiales, tiene reglas absolutamente especiales en el Código Procesal Constitucional. Por ejemplo, no exige el patrocinio de letrado. Por ende, cualquier ciudadano podría interponer un habeas data sin ninguna piedad del Estado. Esta lógica del patrimonialismo de la información está descartada. La información en poder del Estado, donde dice esta sentencia, es un bien público. Es como una calle, como una plaza pública, como cualquier bien público al que todos tenemos acceso, o deberíamos tener acceso, salvo puntuales excepciones. En segundo lugar, lo que nos dice esta norma es que el derecho a acceso a la información pública, al igual que las libertades informativas, reconocidas en la Constitución y en la Corte y en la Convención Interamericana, es una libertad preferida. Y con esto lo que hace el Tribunal Constitucional es lo siguiente. Primero, ratificar que el acceso a información es la regla. Pero en segundo lugar, dice dos cosas importantísimas. En primer lugar, que no basta alegar, invocar, citar una excepción. Hay que probarla. Hay la prueba del daño. Y esto literalmente el artículo del numeral 2 del artículo 16. Pero se ha olvidado de mencionar o destacar que efectivamente esta excepción contiene precisamente lo que acabo de decir, es decir, la exigencia de la prueba del daño o la prueba del riesgo del daño, porque dice, es reservada la información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente, pudiera afectar, no dice toda nota diplomática reservada, cualquier nota diplomática reservada, todo lo que se trata entre los estados es reservado, no, dice que tiene que poder afectar.
le exige, ¿no es cierto?, le exige que tiene que probar eso. ¿Y de dónde saco yo la exigencia probatoria? De esta sentencia del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional dice, al ser la regla el acceso a información pública y al ser la libertad preferida, a quien le corresponde probar de manera motivada y fundamentada que una excepción se verifique en ese caso, es a la entidad que niega la información. Y hasta ahora, de la contestación de la demanda y de la exposición de mi distinguido colega, no hemos escuchado una sola palabra de por qué esta entrega de esta información pudiera afectar las relaciones entre Perú y Chile. Simplemente dicho que es gravísimo, que la confianza, que no se puede, que es una práctica, pero no nos dice cuál es el criterio material. ¿Se va a revelar algún plan militar? ¿Se va a revelar algún aspecto vinculado a las relaciones con un tercer país que al enterarse de esto pudiera poner en riesgo la seguridad nacional del Perú o las relaciones con Chile? ¿Se van a revelar asuntos ilegales? ¿Se van a revelar asuntos de qué tipo? No nos dice. Por ende, ¿no es cierto?, no está justificando la validez de la invocación de una excepción conforme a este régimen jurídico de las excepciones. Esto es importante por otro asunto que es fundamental tener en cuenta. La reserva, señora magistrada, es algo que parece que se confunde o no se pretende entender. La reserva, aquí en cualquier parte del mundo, el secreto, la confidencialidad, no son bienes constitucionales, a diferencia del acceso a información pública y la transparencia. La reserva, la confidencialidad y el secreto son instrumentos, mecanismos para proteger otros bienes jurídicos o derechos fundamentales involucrados en la publicitación de una información. Por ende, no son valores constitucionales per se. Eso per se, ¿no?, es inmanente, es natural a una información su carácter reservado. Eso no es exacto. Nada es inmanente, nada es naturalmente reservado o secreto. Para yo calificar a alguien o algo como reservado, secreto o confidencial, ¿no es cierto?, tengo que identificar otro bien jurídico u otro bien constitucional que esté en riesgo y debo fundamentar ese riesgo. Acá no se ha identificado nada, se ha hablado de la confianza, se ha hablado de una práctica diplomática. Digamos, la práctica diplomática no son precisamente fuente de derecho para limitar derechos fundamentales. Una práctica entre los estados, bueno, allá los estados, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la vigencia de un derecho fundamental, no se me puede oponer una práctica diplomática, porque sencillamente esa práctica podría ser inconstitucional y podría ser contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y respecto a esto último, quisiera llamar la atención brevemente sobre un aspecto que mencionó mi distinguido colega. Efectivamente, el mismo pedido se ha hecho por una organización que tiene un trabajo similar en Chile a la Cancillería chilena y obviamente lo ha denegado la información. Eso ya lo sabíamos que iba a ocurrir. Sin embargo, allí se va a recurrir al Consejo de la Transparencia de Chile, que es un órgano es una suerte de Indecopi de la transparencia en Chile, que es un órgano muy prestigiado que ha venido promoviendo la transparencia en ese país. Y llamo la atención porque acá se ha sostenido de que si se divulga esa información vamos a poner al Estado peruano en una suerte de Estado, digamos, no confiable frente al resto de Estado. Y eso no es exacto, porque todas estas consideraciones que estamos planteando, señora magistrada, también uno la puede encontrar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el asunto Claude Reyes contra Chile, precisamente, la Corte Interamericana ha venido estableciendo similares, si no idénticos, criterios de interpretación del derecho de acceso a información pública. Por ende, todos los estados adscritos al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos están sometidos a la misma regla. Por ende, acá no se trata de que el Estado peruano está optando por una interpretación exótica que se le ha ocurrido al demandante Arbizu o a su abogado. Estamos simplemente exigiendo que se cumplan con reglas, con defensa de derechos fundamentales, a los cuales todos los estados que forman parte del sistema interamericano están obligados en esta lógica de garantía colectiva de los derechos fundamentales. Que nunca ha habido un caso así. Bueno, pues el derecho es así. Se presentó un caso así, ¿no es cierto? Y seguramente habrá que establecer las reglas para que el derecho comience a avanzar y se vayan estableciendo reglas en este ámbito que naturalmente ha permanecido al margen, ¿no es cierto?, del conocimiento de los ciudadanos. Por ende, para cerrar este punto, no se ha aprobado la prueba del daño, no se nos ha dicho por qué razón pone en riesgo las relaciones entre Perú y Chile que se publique esa información. Simplemente se ha alegado, se ha dicho y se ha recurrido a cuestiones básicamente emotivas, ¿no?, que vamos a poner en riesgo la credibilidad del Estado, ¿no?,
es naturalmente reservado, inmanentemente reservado, nada es inmanentemente reservado en la información que manejan los estados. No hay que confundir también, por otro lado, el interés del Estado peruano con el interés del gobierno. Seguramente el gobierno tiene mucho interés, o sectores del gobierno, en que no se revelen estos aspectos, como los tendrá también el gobierno de Chile. Pero el interés de los gobiernos no es lo que se protege con la reserva, sino cuestiones de riesgo objetivo, inminente, tangible, demostrable, de daños a las relaciones diplomáticas entre ambos estados, y de eso no hemos escuchado una sola palabra. Nosotros tenemos algunos criterios, a diferencia de la parte demandante que no ha dicho una sola palabra acerca de la probanza del riesgo o de la probanza del daño. Dicho sea de paso, doctrina no solamente acogida por el Tribunal Constitucional, sino que es unánime la doctrina que trabaja el tema de acceso a información pública. Debe haber un riesgo tangible, inmediato, a otro bien constitucional o a otro derecho fundamental para justificar válidamente una reserva de acceso a la información. Les decía que tenemos otras razones adicionales para establecer que esta información sí debe ser entregada. En primer lugar, se trata de un hecho, como ya dije antes, absolutamente superado por los estados. Es un hecho desde el punto de vista de las relaciones entre los estados superado, es un hecho histórico, es un hecho que ya no está en cuestión, que ya no se va a poder afectar las relaciones del Perú, porque ya se cerró el tema. Entonces lo único que queremos es conocer de qué manera el Estado peruano, ¿no es cierto?, ha superado este problema. Es un ejercicio de función pública fiscalizable, y creo que todos tenemos el derecho de conocer cómo se ha desarrollado esta situación, cómo se ha superado esta situación. Por lo demás, el hecho ha sido ampliamente difundido por la prensa. Claro, la versión del Estado o la versión del gobierno que estaba conduciendo el Estado en ese momento. Lo mismo pasó en Chile. En la versión del gobierno que condució el Estado se ha conocido ampliamente, ¿no es cierto? Pero claro, el acceso a información pública no es conocer la versión de los gobiernos. El acceso a información pública es efectivamente la información que se ha producido. Por eso es que nuestro sistema, a diferencia de otros sistemas también de derecho comparado, nuestro acceso a la información pública es un derecho básicamente documental. Es lo que sea el documento donde está registrada la información. Por eso es que se esfuerza el legislador nacional en establecer que no importa el soporte en el que se encuentra, magnético, documental, videográfico, cualquier tipo de soporte, ¿no es cierto?, uno tiene derecho a acceder a la información. Por ende, la opción es una opción por el derecho a acceder a la información pública documental, no la versión del gobierno de turno acerca de lo que ocurrió en ese aspecto. Así no se satisface el derecho del acceso a la información pública. Por ende, la cobertura o la difusión pública amplia que hubo de este tema no reemplaza de ninguna manera el derecho de acceso a la información pública. Y solo le pongo un ejemplo. Hay una regla en la Ley de Transparencia y Información Pública, en su reglamento, que dice que cuando una información es publicitada en la web, ¿no?, en el portal web de las entidades, y se solicita esa información, la entidad contestará diciendo que está en la web. Pero si el solicitante exige que se le entregue copia, la entidad está obligada a entregarle copia. Entonces, con mucha más razón, ¿no es cierto?, no puede reemplazar el acceso documental de la información, la versión, ¿no es cierto?, de la entidad pública acerca de lo que ocurrió. La seguridad nacional, las relaciones internacionales, que es un aspecto fundamental que vamos a tener en cuenta, son asuntos de interés público. Acá tenemos una tradición secretista. Este es un ámbito tradicionalmente afectado por la cultura del secreto, que se pretende sostener de que la seguridad nacional, las relaciones internacionales, es de interés de un grupo de funcionarios, del presidente de la República y 5 diplomáticos o 4 militares, que son los únicos que tienen derecho a conocer esta información. Y eso es falso. La seguridad nacional, ¿no es cierto?, y las relaciones internacionales es de interés público, de altísimo interés público. Esa es la razón por la cual, si uno revisa el artículo 15 y 16 de la Ley de Transparencia e Información Pública, que establecen estas excepciones vinculadas a estos dos ámbitos, seguridad nacional y relaciones internacionales, amarran esa causal a que se ponga en riesgo finalmente los derechos de las personas. No importa la seguridad nacional per se, importa en la medida en que pueda afectar los derechos de todos nosotros, los derechos fundamentales de las personas. No importan las relaciones diplomáticas per se, importan en la medida en que puedan afectar derechos fundamentales de las personas.
por ende es un tema de altísimo interés público. No es verdad, hay que desterrar esa práctica, esta idea absurda de que el derecho, el conocer los asuntos de las relaciones internacionales o la seguridad nacional es simplemente un asunto de un grupo de personas y nadie más tiene derecho a conocer, y las personas somos entes pasivos que debemos confiar, ¿no es cierto?, en la manera como han resuelto los asuntos de interés nacional las personas, estos funcionarios. Eso es falso. El derecho comparado así lo confirma. Típicamente el Estado que tiene más riesgos de seguridad como los Estados Unidos permanentemente desclasifica información, sea de manera voluntaria o sea porque organizaciones como el Centro Libre, que ahora demanda, a través del doctor Cularvizu, requieren información, y esa información se va desclasificando y se va conociendo, porque precisamente hay un interés público en fiscalizar cómo gestiona la seguridad pública, la seguridad nacional y las relaciones internacionales el Estado. Finalmente, señora magistrada, quisiera destacar un hecho. Hoy en la mañana hemos presentado, debido a que recién nos fue alcanzado el informe el día de ayer, un informe de un ex canciller de la República, quizá el que históricamente más ha ejercido el cargo y que además ha formado parte del equipo peruano que ha defendido al Estado en el conflicto con Chile, precisamente en el Tribunal de La Haya. Me refiero al ex embajador o al embajador ex canciller José Antonio García Belaunde, donde se pronuncia a petición de la defensa del doctor Cularvizu sobre la materia. Y el doctor José Antonio García Belaunde dice efectivamente que estas notas diplomáticas son de altísimo interés público y que no hay ninguna razón para que la Cancillería, tanto de Perú como de Chile, mantengan fuera del acceso al conocimiento del público. En ese sentido, nosotros hemos puesto hoy día a disposición de su juzgado, su despacho, este informe, a efecto de que sea valorado conjuntamente con los alegatos que hemos presentado en la demanda y en la contestación a la contestación de la demanda y en estos alegatos. Y por ende concluyo por estas consideraciones, señora magistrada, en que se declare fundada nuestra demanda y se desestimen las pretensiones de improcedencia y de los alegatos para declarar infundada la demanda, y se ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores a que nos entregue la información que ha sido solicitada. Eso es todo cuanto tenía que plantear como alegatos y muchas gracias. Se ha sostenido que el no respetar, no cumplir con el mandato de la necesidad de acudir a otras vías por las cuales se puedan obtener similares resultados es una barrera de obstáculos. Absurdo, porque no, la norma no contemplaría. Simplemente la legislación, entonces, letra muerta. O sea, nuestros legisladores están locos, no hay toda acción, todo pedido de esa naturaleza, simplemente acciones constitucionales y la norma está bien. Simplemente la desconocemos. Eso es lo que está sucediendo. En cuanto a el artículo 11 de la Ley de Transparencia, califico de que es a la que yo me referí, que está derogada la parte final por el Código Constitucional, está derogada. O sea, simplemente el tema de la alternabilidad entre el habeas data y el proceso administrativo ya no existe más. Hay una ley, la ley que regula hechos procedimientos, señala la naturaleza residual del la acción de amparo y habeas data. Entonces, acá lo que se está señalando es nuevamente que conozcamos la ley. Acá simplemente olvidemos las normas y obremos pues un poco al criterio del interés de más. Ahora, la obligatoriedad de esta comunicación de cierta tiene un sustrato por una razón, precisamente es a lo que se refiere
dar la oportunidad a que la administración pueda explicar las razones de por qué mantiene su posición primigenia o en todo caso por qué la modifica. La norma no está creada irracionalmente. Un primer criterio de interpretación legal es que toda norma tiene una racionalidad, tiene un sustrato. Entonces, si somos congruentes, la respuesta de nuestro órgano de transparencia señaló que el genérico que estaba bajo la reserva de la transparencia, precisamente si se hubiera cursado esta segunda comunicación de concesión de la Poder Constitucional, ¿no es cierto?, la Cancillería hubiera tenido la oportunidad realmente de especificar cuál era la causal en específico que nos protegía. Eso es ser congruente en el raciocinio. La prueba del daño. La praxis diplomática no es no es algo que está recogido en textos. Son formas de conducirse de los estados en sus relaciones bilaterales. Son formas en las cuales los estados se comprometen con respecto a sus similares, ¿cierto?, a mantener determinadas conductas. Reitero, no todas las notas diplomáticas son reservadas. El cuidado que hay algunas son expresamente concebidas que van a ser publicitadas, pero hay otras que las partes están tratando un tema muy grave, delicadeza, cuya trascendencia es de tal magnitud que obliga a mantener ese observo. Entonces, acreditar la materialidad de lo que podría devenir es una suerte de imposible jurídico, ¿cierto? O sea, es como decirme, me has chocado el carro, muéstrame el peritaje de daños. Aquí no existe eso. Aquí no existe eso. O sea, las relaciones diplomáticas se desquebrajan cuando se incumplen estas prácticas. Entonces, hay un riesgo. Estamos hablando de un riesgo. ¿No? Es una situación que está latente y que, como he referido, puede tener una trascendencia muy grave para los intereses del Estado. Entonces, no se nos puede, pues, nosotros exigir que materialicemos el daño. O sea, es una cosa ilusoria. No hay forma. Es algo que se y la Cancillería, que es el órgano que tiene su cargo de las relaciones internacionales, lo prevé. Es de su responsabilidad y obligación en el ejercicio de sus funciones mantener las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales. Esa es nuestra obligación. Y es una obligación compartida por todos los países. Entonces, es en defensa de esas relaciones internacionales que estamos rechazando la solicitud de demandante. No era
trae a colación situaciones que tienen que ver con otras realidades. El caso concreto, relaciones diplomáticas, ese es el tema. No estamos hablando de secretos de Estado con referencia a documentos, no estamos hablando de temas de integridad, estamos hablando de relaciones diplomáticas. Su tratamiento es singular, no puede ser aparejado. Finalmente, a lo largo de toda la exposición de la defensa de lo que se extrae es una cosa que no puede ser acogido, y es que el derecho a la publicidad es absoluto. Según el señor demandante, no hay reserva, no hay secreto, no hay confidencialidad, no hay confidencialidad. O sea, simplemente, vuelvo a repetir, en concepción del demandante, las normas están dadas. O sea, debemos incumplirlas con todas las normas, ¿cierto? En consecuencia, carta libre. O sea, sin embargo, olvida que el legislador, al plantear estas situaciones excepcionales, está protegiendo también derechos e intereses constitucionales. La Constitución lo señala, o sea, está desarrollando una norma constitucional. Entonces, pretender pues desconocer estas situaciones de excepción es simplemente invocar, ¿cierto?, una situación de vulneración total del sistema. Simplemente me parece que eso debe hacerse. Las normas simplemente ya no tienen razón de ser. Desconocer que la vida idónea es el contencioso administrativo no es sino desconocer la capacidad de los jueces, especialidades de contencioso administrativo, para hacer también respetar la Constitución y las leyes. Eso es en el fondo. Se está pretendiendo señalar que los únicos jueces que pueden garantizar el respeto a los derechos constitucionales son los jueces de justicia. Y eso me parece que no puede ser. Señorita jueza, este es un tema complejo. No se puede traer alegremente a colación otras situaciones que se refieran a lo que es la publicidad de los documentos públicos. Acá hay otras consideraciones que deben tener, y entre estas consideraciones evidentemente está el mantener las relaciones internacionales. La Constitución nos obliga a mantener y enriquecer esas relaciones de convivencia con los países vecinos y en general con los países extranjeros. Eso justifica el porqué de la reserva de la Esta es la razón de esto. Si no, simplemente esta norma de excepción no hubiera sido prevista en la norma de tratamiento común de excepción. Por eso el fundamento es una
ratificamos nuestro pedido de que la demanda sea por reconocer flagrantemente o pretender desconocer flagrantemente la normatividad constitucional y legal. Sobre los asuntos vinculados a la improcedencia, sobre la insistencia en solicitud por parte del solicitante de la negativa o de la juez, sobre la existencia de una vía previa, sobre el hecho de que la demanda es residual, la defensa de la demanda plantea el reconocer las normas que regulan esta configuración procesal. Todo lo contrario, ¿no? Más bien no hemos escuchado acá en qué norma específicamente se sustenta, y cuando se ha encontrado una norma que es el artículo 11, se ha dicho no, está derogada. Entonces es lo contrario, ¿no? Lo que nosotros venimos a sostener para estimar estas pretensiones de improcedencia, nos apoyamos en la norma, en el artículo 11, en la configuración, una interpretación sistemática de cómo está configurado el proceso lleva atrás, y en la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo que plantea el abogado de la demandada más bien es una interpretación. Usted dice, bueno, esto es improcedente porque yo interpreto que esto es así. Sin embargo, esa interpretación no se condice con lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, ya decía antes, no en una sentencia, innumerables sentencias, de manera consistente, numerosa, ¿no? Y además, donde se ha establecido que esos criterios es jurisprudencia vinculante. Por ende, en este asunto está claro que de lo que se trata es que se pretende hacer valer una interpretación como que si la norma dijera eso, nada más una interpretación. Ya digo yo, una expresión además contraria a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional y a la lógica de la vigencia de este derecho fundamental como es el acceso a la información pública. Y finalmente en este punto se ha pretendido sostener de que el hecho, la exigencia de ir a una vía previa y luego al contencioso administrativo es una interpretación racional. Que las consecuencias de esa interpretación son consecuencias aceptables, ¿no? Acordes con la necesidad de proteger derechos fundamentales. Solamente voy a poner un ejemplo para demostrar una vez más que eso no es así. ¿Cómo se regula el régimen del sistema de recursos en el ámbito administrativo en la ley de procedimientos general? La reconsideración, que sería este el caso, que se está pretendiendo decir que al responsable de información le vuelva a insistir en el pedido. La reconsideración, ¿cuál es la naturaleza de este recurso en la ley orgánica, en la ley de general procedimiento administrativo? Y en todos los TUPAS, que desarrollan todas las leyes, las normas que establecen procedimientos especiales. ¿Cuál es la naturaleza? Es opcional. Es opcional, salvo que me establezcan una apelación, en cuyo caso tendré que agotar la vía previa con la apelación, que no es este el caso. Acá no nos están planteando de que la insistencia es una apelación, nos están planteando que es una suerte de reconsideración, ¿no? Para que el funcionario responsable de entregar información, el mismo que me acaba de negar hace 2 días, no sé por obra de qué, se convenza de que efectivamente ha fallado, ¿no? Eso es una interpretación, señora magistrada, permítame, contrafáctica. Eso no ocurre. Y se ocurre porque han cambiado precisamente al responsable de su información pública y ha entrado uno adscrito a la cultura de la transparencia, seguramente. Pero eso no ocurre, es una interpretación contrafáctica. Una interpretación se sostiene la anterior argumentación, que no soporta la reducción al absurdo, no es una buena interpretación, no es un buen argumento, hay que buscar otro argumento, porque no, es imposible porque acojamos soluciones que en la práctica van a generar situaciones que son absurdas. Esto no ocurre. Y referente al tema de la prueba del daño, también se nos ha pretendido decir en la réplica de que esta prueba, que estamos desconociendo el ordenamiento jurídico porque el legislador ha establecido esta causal. Sí, el establecido causal, pero el legislador no ha cerrado la discusión. El legislador ha dicho, estas son las causales que pueden incluir el acceso a información siempre y cuando se prueben, siempre y cuando existan en la realidad. Porque si acogemos la interpretación que nos plantea la defensa de la demandada, entonces no habría ya necesidad de verdad, deberíamos derogar la verdad, el derecho de información pública, porque el legislador ha decidido, ¿no?
El legislador ha decidido de manera absoluta, cerrada, entonces ya no hay posibilidad de interpretar. Por eso, no, toda la nota diplomática es reservada, entonces ya no discutimos. Entonces, ¿para qué discutimos? Se derogue, ¿no? La verdad, le decimos al doctor Samuel Abad que no vuelve a escribir sobre el tema porque ya el legislador ha decidido. No, es así. El legislador dice, efectivamente, esta es una razón en la medida en que efectivamente se ponga en riesgo, en la medida en que usted se afecte, y quien tiene que probar eso es la entidad que niega la información, en la medida en que la transparencia y la publicidad es la regla. Por ende, no planteamos nosotros una posición irracional, una posición absurda de pretender que todo eso es transparente. No. Precisamente en nuestra demanda lo que exigimos es que se nos diga, cosa que hasta ahora, incluso en este informe oral, no se nos ha dicho ni una sola palabra de por qué es que existe un riesgo para la acción diplomática. Simplemente se nos ha dicho que hay un riesgo, no sabemos cuál es. Y yo creo que esta imposibilidad de identificar la existencia de un riesgo por parte de la defensa demandada tiene que ver en que no existe ese riesgo. Tiene que ver en que es imposible probar el riesgo. Por eso es que no nos dicen ni una sola palabra acerca del riesgo que exige el legislador. No le exige la defensa del demandado, no, lo exige el legislador. Dice que siempre y cuando ponga en riesgo las relaciones diplomáticas. Lo dice el tribunal. Prueba el daño. Hay que probar, hay que motivar. Ciertamente, no pues con un nivel de exhaustividad que revela la información, ¿no es cierto? Pero sí decir, bueno, acá se está afectando, ¿no? Las relaciones con un tercer país, acá se puede revelar asuntos vinculados a planes militares, a planes de defensa, presentes o futuros, pero no se nos ha dicho nada de eso en relación a la prueba de daño. Y aún alegando un riesgo, un daño, ¿no es cierto? Y probándolo, motivándolo, la norma, la ley de transparencia de información pública, nos otorga el derecho a cuestionar eso y para que un juez finalmente evalúe si efectivamente el daño o el riesgo del daño que se está afirmando efectivamente es un riesgo que existe y efectivamente es un riesgo amparable, ¿no? Para limitar el acceso a información. Pues de manera tal que no pretendemos nosotros que todo es pero más bien la defensa de demanda sí plantea eso, ¿no? Al decir que el legislador ya clausuró el debate, ya no hay más debate, todos nos vamos a la casa, entonces se acabó el problema, pero no es así. Nosotros efectivamente consideramos que hay asuntos de relevancia constitucional, vinculada a la seguridad nacional o al ámbito de la relación internacional que efectivamente merecen. Por ejemplo, cuando está en curso una negociación entre Estados, no se nos va a ocurrir plantear la revelación de esta información. Y traigo acá a colación el tema del derecho comparado, es importante. No es verdad que se trate de casos extraños, fíjese. Hoy día se ha revelado, se ha exigido que se revele en los Estados Unidos el impasse que tuvo los Estados Unidos por su embajada en Benghazi, cuando era secretaria de Estado la señora Clinton, ¿no? A la señora Clinton se le está exigiendo y se está revelando cada semana sus correos electrónicos privados que ha mantenido durante ese periodo, ¿no? En el caso chileno, cuando estaba en pleno conflicto, en pleno litigio ante la Haya, hubo un pedido de información en Chile para saber cuánto ganaban, cuánto el Estado chileno estaba pagando a los abogados que defendían su posición en la Haya. Se negó la información a la Cancillería chilena y el Consejo por la Transparencia dijo que esa información era de acceso público. ¿Por qué razón? Porque no afectaba las relaciones internacionales. Saber cuánto gana un abogado internacional no afectaba las relaciones internacionales. ¿Cómo se resuelve el caso? Comprobanza del daño. Así de simple. Todo el tema de las relaciones de los Estados Unidos en la materia de seguridad para espionaje que comprometen a Estados europeos, todo eso hoy día está siendo divulgado por los propios Estados, por la demanda de la ciudadanía y de los medios de comunicación para acceder a esa información de altísimo interés público. Por ende, el mundo está yendo al control ciudadano de lo que los Estados hacen en materia de seguridad y en materia de relaciones internacionales, porque insisto, es un ciudadano. Y finalmente, desde nuestro modesto punto de vista, consideramos que no estamos ante un caso complejo, tal y como hizo feliz esta frase el filósofo Roland Working, gran teórico del derecho, acerca de los casos complejos, ¿no? Que requieren, ¿no sé?, una serie de premisas argumentativas, que he construido una serie de reglas que no están explícitas para resolver el caso. Esto es un caso simple. Lo que ocurre es que es un caso que recae en un ámbito tradicionalmente sometido a la cultura del secreto, ¿no? Nuestra Cancillería, que hay que reconocer su profesionalismo, pero como todo, nadie es perfecto en el mundo, ¿no es cierto?,
por una cuestión histórica, esto tampoco se trata de personalizar, son entidades que están adscritas tradicionalmente, históricamente a una cultura del secreto. Lo que pretendemos nosotros con esta demanda no es un capricho, no es un mero exotismo. Lo que queremos es que esos ámbitos que tradicionalmente en el Estado se mantienen en el ámbito adscritos a la cultura del secreto se vayan transparentando razonablemente. Esa es la función del Centro Liber que dirige mi patrocinado. No es fastidiar al Estado, no es comprometer al Estado, la relación internacional del Estado o un mero capricho, ¿no? Un mero exotismo. Lo que queremos es precisamente promover la transparencia en esos ámbitos. Lamentablemente hemos tenido que recurrir a la justicia constitucional para que en esta construcción colectiva que es el derecho podamos avanzar desde nuestro punto de vista en que el Estado peruano se modernice, que el Estado peruano se adscriba a la cultura de la transparencia en un ámbito que, insisto, tradicionalmente ha sido sometido a la cultura del secreto de manera innecesaria, injustificada en nuestro punto de vista. Muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante. Vamos a proceder a